La sala de juntas estaba en silencio, excepto por el sonido de mi pluma al firmar la carta de renuncia. Mis hermanos, Michael y Steven, no lograban ocultar del todo sus sonrisas mientras observaban desde el otro lado de la mesa de caoba pulida. ¿Todo en orden?, preguntó mi padre, con ese tono de decepción que había reservado especialmente para mí a lo largo de los años. Todo listo, respondí en voz baja, deslizándole los papeles de vuelta. Tendré mi oficina vacía para esta noche. Bien, intervino Michael, acomodándose en lo que había sido mi silla en la mesa ejecutiva. Por fin podremos manejar Anderson Manufacturing como se debe. Nada más de esas tonterías sobre bienestar de los empleados. Mi nombre es Julia Anderson y, a los 36 años, estaba siendo expulsada del negocio familiar por las mismas personas que deberían haber sido mis mayores aliados. La empresa necesita una mano firme, continuó mi padre, ordenando los papeles. Tus hermanos lo entienden. Siempre has sido demasiado emocional. Demasiado preocupada por los sentimientos de la gente en lugar de enfocarte en los números. Pensé en la última junta directiva, cuando me opuse a su plan de recortar los beneficios de salud de los empleados. En la discusión acalorada sobre mi propuesta de invertir en procesos de manufactura más sustentables. Cada vez, me habían superado en votos, descartado, etiquetado como ingenua. Por supuesto, papá, dije, levantándome. Seguro tienes razón. Steven se rió. ¿Seguro? Vamos, hermana. Mira los números. Las ganancias han bajado un 15% desde que tomaste el control de operaciones. Tus políticas, amistosas con los trabajadores, nos están matando. Lo que no mencionaron fue que, bajo mi liderazgo, la rotación de empleados había disminuido un 40%. Que los problemas de control de calidad prácticamente habían desaparecido. Que nuestros empleados con más años en la empresa eran más productivos que nunca. Pero esas no eran las métricas que les importaban. Salí de la sala de juntas por última vez, el sonido de mis tacones resonando contra el suelo pulido. El eco se propagó por los pasillos donde había crecido, observando cómo mi abuelo y mi padre construían esta empresa hasta convertirla en lo que era hoy. O mejor dicho, en lo que había sido. Mi asistente, Rachel, me esperaba en la puerta de mi oficina. Sus ojos estaban enrojecidos. Las noticias corrían rápido en un negocio familiar. ¿Es cierto?, preguntó, siguiéndome al interior. ¿De verdad te sacaron? Comencé a recoger mis cosas del escritorio. Es cierto. Pero, Rachel, no renuncies todavía. Espera unos días. Frunció el ceño. ¿Unos días? Julia, tus hermanos ya están hablando de despidos. Van a desmantelar todo el departamento de operaciones. Tomé el pequeño pisapapeles de cristal que mi abuelo me había regalado en mi primer día de trabajo. Confía en mí, dije, envolviéndolo con cuidado. Las cosas no son exactamente lo que parecen. Hace 5 años, me había sentado en esta misma oficina, escuchando el último consejo de negocios de mi abuelo. Sabía que estaba muriendo, que mi padre y mis hermanos eventualmente me sacarían. Julia, me había dicho, con la voz débil pero la mente más aguda que nunca, ¿sabes por qué puse la fábrica a nombre de tu abuela hace tantos años? No lo había sabido. Como muchas historias familiares, ese detalle se había omitido en la versión oficial. Porque, continuó, a veces la mejor manera de proteger lo que realmente importa es mantenerlo separado de lo que todos están peleando. Esa conversación había puesto todo en marcha. Durante los últimos 5 años, había trabajado en 2 frentes. Durante el día, fui la hija obediente, dirigiendo las operaciones de Anderson Manufacturing, implementando cambios que sabía que revertirían, construyendo relaciones que sabía que pondrían a prueba. Pero por la noche, estaba construyendo algo completamente distinto. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Linda Chen, mi abogada. Todo listo para mañana. ¿Segura que quieres esperar? Sí, respondí. Dejemos que disfruten su fiesta de victoria primero. Podía escucharlos ahora, a través de las delgadas paredes de mi oficina. Michael y Steven, riendo, seguramente planeando a quién despedir primero. La voz más grave de mi padre uniéndose, orgulloso de que sus hijos finalmente tomaran el control. Rachel me ayudó a llevar mis cajas al auto. Todavía no entiendo por qué estás tan tranquila con esto, dijo, mientras cerrábamos la cajuela. ¿Por qué, Rachel?, respondí.
A veces perder es solo el primer paso para ganar. Manejé directo a la oficina de Linda. Me estaba esperando, con un grueso expediente de documentos esparcidos sobre su escritorio. «Realmente lo hicieron», dijo, mientras me sentaba. «Tal como lo predijiste». Asentí, sacando mi propia copia de los documentos que habíamos preparado. Mis hermanos nunca han podido resistirse a una jugada de poder. ¿Cómo va el cronograma? Perfecto, dijo, mirando su reloj. La empresa de administración de propiedades entregó las cartas certificadas hace una hora. Deberían estar llegando a la fábrica justo ahora. Abrí la transmisión de las cámaras de seguridad en mi teléfono, otro sistema al que mis hermanos no sabían que tenía acceso. Efectivamente, un mensajero entraba a la oficina principal con un montón de sobres. ¿Quieres apostar cuánto tardan en llamarme? Linda sonrió. Con el temperamento de tu hermano Michael, 5 minutos, como mucho. Se equivocó. Tomó 3. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Michael, seguido de inmediato por Steven y luego por mi padre. Dejé que todas las llamadas se fueran a buzón de voz. En su lugar, abrí mi laptop y busqué el documento que había iniciado todo esto, el título de propiedad de la planta de manufactura de Anderson Manufacturing. El que, en efecto, mi abuelo había puesto a nombre de mi abuela. El que ella me había transferido en silencio hace 5 años, pocos meses antes de fallecer. Mi familia había estado tan obsesionada con controlar la empresa, que olvidaron un detalle crucial: necesitaban un lugar donde operarla. Las cartas que estaban recibiendo ahora eran simples. El contrato de arrendamiento de la planta de manufactura, administrado por una empresa de bienes raíces que yo había creado, no sería renovado. Tenían 60 días para desalojar las instalaciones. Mi teléfono seguía vibrando. Los mensajes eran cada vez más desesperados. Michael, ¿qué demonios es esta terminación de contrato? Steven, llámame ahora. Esto tiene que ser un error. Papá, Julia, necesitamos hablar. De inmediato. Me giré hacia Linda. Fase 1 completada. ¿Lista para la fase 2? Asintió, sacando otro paquete de documentos. Nova Manufacturing está oficialmente incorporada. Los contratos de arrendamiento de los equipos ya están transferidos. Y los nuevos contratos con tus empleados clave están listos para firmarse. Mientras mi familia conspiraba para sacarme de Anderson Manufacturing, yo había estado construyendo en silencio su reemplazo. Nova ocuparía la misma planta, usaría el mismo equipo, que yo había arrendado a través de una empresa separada, y emplearía a muchas de las mismas personas. La única diferencia, mis hermanos y mi padre no estarían cerca. ¿Vamos?, preguntó Linda. Tarde o temprano, sabrán dónde encontrarte. Revisé mi reloj. Que se revuelquen en su desesperación un rato. Primero, tengo otra parada que hacer. Conduje hasta el cementerio, donde la lápida compartida de mis abuelos se encontraba bajo un viejo roble. Coloqué el pisapapeles de mi abuelo entre sus nombres. Tenías razón, dije en voz baja. Ambos tenían razón. La mejor manera de proteger lo que importa es construir algo que valga la pena proteger. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Rachel. Tus hermanos te están buscando. Están diciéndole a todos que traicionaste a la familia. Sonreí, y respondí, diles que estoy exactamente donde siempre he estado, asegurándome de que el legado de Anderson Manufacturing continúe. Solo que no de la manera en que ellos lo planearon. Era hora de regresar a la fábrica. Mi familia me estaría esperando, lista para un enfrentamiento. Pero esta vez, no entraría a su sala de juntas como la hija obediente que podían empujar a su antojo. Esta vez, entraría como su arrendadora. Llegué al estacionamiento de la fábrica justo cuando el sol se ponía. El mismo estacionamiento en el que había estacionado durante 15 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no era una empleada siendo desplazada, era la dueña que venía a tomar el control. El Mercedes de mi padre estaba estacionado en su lugar habitual, junto con los BMWs de Michael y Steven, como siempre, el dinero de la familia bien gastado. Rachel me encontró en la puerta. Están todos en la sala de conferencias principal, susurró. La cara de tu padre está de ese rojo aterrador. ¿Cuántos empleados siguen aquí? La mayoría. La noticia sobre la terminación del contrato de arrendamiento se regó, y nadie quiere perderse lo que sucederá a continuación. Me enderecé la chaqueta y me dirigí a la sala de conferencias.
A través de las paredes de vidrio, vi a mi familia reunida sobre documentos, con expresiones que mostraban una mezcla de enojo y confusión. Michael fue el primero en verme. «Tú», gritó, dirigiéndose hacia la puerta. «¿Qué hiciste?» Entré con calma, tomando el asiento en la cabecera de la mesa, la silla que mi padre solía ocupar. Creo que esas cartas explican todo bastante claro. Pero como pareces confundido, déjame desglosarlo para ti. Saqué mi propia copia de la escritura de la propiedad. Este edificio, el que construyó mi abuelo, me pertenece. Lo ha sido desde hace 5 años, desde que mi abuela transfirió la propiedad poco antes de morir. Eso es imposible, interrumpió mi padre. La empresa, lo interrumpí, ha estado arrendando esta instalación desde una empresa de administración de propiedades que yo poseo. Un detalle que ninguno de ustedes se molestó en revisar, porque estaban demasiado ocupados planeando cómo sacarme. Steven agarró la escritura, leyéndola frenéticamente. Esto debe ser falso. Nos habríamos enterado. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes revisó los documentos de propiedad? ¿Revisaron los contratos de arrendamiento? ¿O estaban demasiado ocupados contando las ganancias y planeando recortes de presupuesto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi padre pasó de roja a pálida. ¿Y qué?, dijo finalmente Michael. Moveremos la operación. Buscaremos otra instalación. Sonreí. ¿Con qué equipo? Revisa los contratos de arrendamiento de las líneas de manufactura. Todo ese equipo pertenece a Anderson Equipment Holdings, otra empresa que yo controlo. No puedes hacer esto, dijo mi padre, su voz temblando. Somos familia. ¿Familia? Me levanté lentamente. ¿Era familia cuando desechaste todas las ideas que traía a la mesa? ¿Cuando me etiquetaste como débil porque me importaba el bienestar de nuestros empleados? ¿Cuando decidiste echarme de la empresa que mi abuelo construyó? Saqué otro montón de documentos. Pero tienes razón, somos familia. Y por eso te doy una opción. ¿Qué tipo de opción?, preguntó Steven con desconfianza. Opción 1. Pueden intentar mover la operación. Encontrar nuevas instalaciones, comprar equipo nuevo, empezar de cero. Claro, la mayoría de nuestros empleados ya sabe sobre Nova Manufacturing, mi nueva empresa que operará desde aquí. Y saben que sus trabajos están asegurados si se quedan. ¿Estás robando nuestra fuerza laboral?, explotó Michael. No, les estoy ofreciendo estabilidad. Lo que me lleva a la opción 2. Deslicé los documentos hacia ellos. Anderson Manufacturing puede seguir operando aquí, como una subsidiaria de Nova Manufacturing. Mantendrán una participación parcial, pero yo tendré el control. Mi padre recogió los papeles, sus manos temblando ligeramente. Lo planeaste todo. Todo. Aprendí de los mejores, papá. Siempre dijiste que los negocios no se trataban de emociones, sino de apalancamiento. Bueno, ahora yo tengo todo el apalancamiento. ¿Qué va a hacer? La siguiente hora estuvo llena de tensas negociaciones. Mis hermanos alternaban entre amenazas e intentos de manipulación. Mi padre se quedó mayormente en silencio, quizás viéndome claramente por primera vez. Al final, firmaron. No tenían realmente opción. Empezar de nuevo costaría más de lo que podían permitir, y su orgullo no les permitía irse por completo. Cuando salieron de la sala de conferencias, mi padre se quedó atrás. Tu abuelo, dijo en voz baja, él sabía sobre esto, ¿verdad? Te ayudó a montarlo. Asentí. Él y mi abuela lo sabían. Vieron lo que se venía mucho antes que yo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me advirtieron? ¿Me habrías escuchado? ¿O habrías desechado sus preocupaciones como desechaste las mías? No tuvo respuesta para eso. Al llegar a la puerta, se volvió hacia mí. No eres débil, dijo. Estaba equivocado sobre eso. Eres en realidad la más fuerte de todos nosotros. Lo sé, respondí con simpleza. Siempre lo fui. Después de que se fueron, caminé por el piso de la fábrica. El turno de la tarde estaba comenzando, y los trabajadores me saludaban mientras pasaba. Sabían lo que había pasado, las noticias volaron rápido en la manufactura. Rachel se puso a mi lado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije, construimos algo mejor. Algo que equilibre las ganancias con el propósito. Algo de lo que mi abuelo estaría orgulloso.
Me detuve en la línea de ensamblaje principal, el corazón de la operación. Aquí fue donde comencé, aprendiendo el negocio desde cero, mientras mis hermanos asistían a las escuelas de negocios elegantes. Envía el anuncio a todos los empleados, le dije a Rachel. Quiero que todos sepan que sus trabajos están asegurados. Y programa una junta general para mañana por la mañana. Esa noche, mientras estaba en mi antigua oficina, mi oficina nuevamente ahora, encontré una última nota dentro del pisapapeles de mi abuelo. La había escondido allí años atrás, sabiendo que la llevaría conmigo cuando me echaran. Querida Julia, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido tal como temíamos. Pero recuerda, a veces, los árboles más fuertes son los que se doblan en la tormenta, en lugar de mantenerse rígidos. Te doblaste, te adaptaste, y ahora serás más fuerte que nunca. Cuida de nuestra gente. Lidera con la cabeza y el corazón. Y recuerda, siempre estuviste destinada a estar aquí. Con amor, abuelo. Guardé la nota cuidadosamente en el cajón de mi escritorio y me dirigí a mi computadora. Había trabajo que hacer, una empresa que reconstruir y un legado que honrar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Michael, esto no ha terminado. Sonreí, respondiendo, tienes razón. Apenas comienza. A la mañana siguiente, me paré frente a los empleados reunidos, nuestra gente, como los llamaba mi abuelo. Cada rostro se volteó hacia mí, esperando escuchar qué cambios vendrían. Anderson Manufacturing no es solo una empresa, comencé. Es una comunidad. Una construida por mi abuelo, sostenida por su trabajo arduo y, ahora, lista para evolucionar hacia algo aún mejor. A partir de hoy, no solo vamos a construir productos, vamos a construir un futuro. Juntos. Mientras explicaba nuestros planes, participación en las ganancias, mejores beneficios, prácticas sustentables, vi cómo la esperanza reemplazaba el miedo en sus ojos. Esto es lo que significa liderazgo. No gobernar con fuerza o miedo, sino construir con confianza y propósito compartido. Mis hermanos pensaban que me estaban sacando del negocio familiar, pero en realidad me habían empujado a crear algo mucho más valioso, una empresa que podía prosperar sin sacrificar su alma. A veces, la mejor venganza no está en destruir lo que otros construyen. Está en construir algo mejor por ti misma, algo que sea un testimonio de todo lo que pensaron que no podías hacer. Mi abuelo y mi abuela me lo enseñaron. Y ahora, todos los días, yo se lo enseño a los demás.